Bueno, pues voy a estar compartiendo con ustedes algunas experiencias. Como escucharon, yo pues, estudié arte terapia, estudié trabajo social también. Y entonces, durante toda mi carrera, he estado reflexionando, ¿verdad?, sobre eso. Siempre, porque trabajé con niñas desde que me gradué de bachillerato. Y eso me llevó a integrar mucho lo que tiene que ver con el dibujo, ¿verdad?, con la pintura, como un medio para facilitar precisamente el proceso mío de intervención pues, con esos niños y niñas. Y de ahí, a partir de ahí, además de que siempre tuve mucha apreciación por el arte, no soy artista, pero sí siempre tuve mucha apreciación por el arte y siempre tuve mucho interés y por eso después estudié arte terapia. Pero, ¿quién nos recuerda, verdad, ese marzo de 2020, que fue muy retante para todos nosotros? Yo me encontraba trabajando, ¿verdad?, en la Universidad de Puerto Rico y el 13 de marzo de 2020 bajan un comunicado que dice que habla sobre la cancelación de las clases presenciales y que se debe hacer un plan de continuidad de la actividad académica durante la emergencia por la pandemia. Así que para mí, cuando recibí ese comunicado fue bien retante y entonces nosotros teníamos un periodo de tiempo muy corto para prepararnos y no era, ya yo había empezado a usar Zoom, ¿verdad?, con una persona con la que yo me reunía, pero yo no me sentía totalmente preparada para integrar la tecnología en mis cursos porque todavía estábamos, o siempre, ¿verdad?, en la universidad, mi enseñanza desde 2003, que yo he trabajado en diferentes universidades, siempre fue presencial. Así que eso planteaba un reto muy grande para mí. En ese momento yo tenía 5 cursos asignados, tenía 3 preparaciones diferentes, una práctica, que entonces son 4. Adicional a eso tenía la asesoría académica, la cual todavía ostento, ¿verdad?, como escucharon. Y en ese momento nuestro grupo de estudiantes del Departamento de Trabajo Social estaba compuesto por 347 estudiantes. Así que usted se puede imaginar, dentro de las preparaciones tenía, creo que eran 3 preprácticas y la práctica final, lo cual tenía una gran responsabilidad, estábamos en medio del semestre. Así que yo entro en estas etapas que muchos de ustedes conocen, que le llaman las etapas del duelo. Y yo digo, y yo entro, ¿verdad?, en ese proceso de negación cuando baja ese comunicado de que tenemos que montar nuestros cursos de manera virtual, pues fue muy retante. Entré en un proceso de negación, yo lloré, no sabía, ¿verdad? Comienzo a hacer torbellino de ideas, reflexionar, buscando alternativas. Igualmente me dio coraje, ¿verdad? Y no voy a decir las palabras que pensé en ese momento. Así que estuve en ese proceso, ¿verdad?, de negación, pero de ir a la misma vez de coraje, de cómo vamos a hacer esto, ¿verdad? Estamos a mitad de semestre, cómo nosotros somos un programa acreditado, cómo mis estudiantes van a cumplir con esas competencias o van a salir con las competencias con las cuales nosotros hemos establecido, ¿verdad?, un acuerdo con el Council on Social Work Education, pero sabía que yo tenía un contrato, que yo tenía que cumplir con mis estudiantes, una cuestión ética también, y sigo buscando alternativas, buscando alternativas, buscando alternativas. Estos son unos Bitmoji para los que no los conocen y me ayudaron mucho, ¿verdad?, a canalizar eso que yo sentía en esos momentos. Para mí siempre mi pensamiento está atado a herramientas visuales. Cuando yo leo algo, cuando yo quiero explicar algo, lo explico mejor pues con imágenes y en mis presentaciones. Luego viene pues la aceptación y digo, bueno, ya faltaba poco tiempo, teníamos que empezar las clases y entonces, finalmente, ¿verdad?, yo decido usar la plataforma Zoom. En ese momento tuvimos que decidir, ¿verdad?, y sabíamos que cada docente estaba como que utilizando plataformas diferentes y era como una locura y los estudiantes te lo decían y tú como que... Pero yo decidí usar la plataforma Zoom y pude lograr, ¿verdad?, cumplir con las metas que teníamos para ese semestre luego de la llegada del COVID, ¿verdad?, de la pandemia del COVID-19 y cómo eso nos trastocó y nos cambió. Pero también fue un buen momento para mí porque entonces ahí pude estudiar arte terapia. Lo estudié en la Universidad de Girona en España, así que ellos nunca habían ofrecido el grado en arte terapia, pero entonces en ese momento abrieron entonces ese espacio y cuando lo descubrí, pues también pues fue un buen momento para yo poder hacerlo porque de manera presencial no lo iba a poder hacer. Así que estuve 2 años preparándome en arte terapia para hacerle, ¿verdad?, como una historia.
a partir de ahí, pues, mi enseñanza también ha cambiado, aunque yo siempre, ¿verdad? Pues, como les dije, venía de trabajar con niñas, que siempre integré lo que era el dibujo, lo que era el arte, daba talleres para el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, siempre he integrado también lo que es el genograma y el ecomapa, que son ilustraciones visuales para entender las realidades de las familias en los entornos ecológicos, ¿verdad? Entonces, pero se enriquece, ¿verdad?, con lo que es la arteterapia. Así que entonces, como objetivo general hoy, yo voy a introducir lo que es el concepto de arteterapia y voy a dar como ejemplo de la aplicación que yo he utilizado, y pueden haber muchas más, ¿verdad? Le voy a hablar desde mi experiencia eh, con diversas poblaciones. En los objetivos específicos, pues vamos a definir lo que es arteterapia, explicar los beneficios y voy a presentar ejemplos y un caso. Proporciona herramientas y técnicas para integrar el arteterapia en la educación. En nuestro departamento, pues nosotros, ¿verdad? Nuestras prácticas y nuestra mirada del Departamento de Trabajo Social parte de lo que son los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y eso es importante establecerlo. En mis cursos, pues siempre menciono lo que es la educación popular, ¿verdad? Porque es parte también de nuestra práctica y la mía particularmente. Y sé que muchos de ustedes conocen lo que es la educación popular y se le describe como un proceso educativo participativo y transformador cuyo objetivo central es promover el cambio, que precisamente es lo que quiere trabajo social, ¿verdad? Promover el cambio y el status quo, ¿verdad? De las personas, pero también de los contextos, ¿verdad? De las políticas y todo lo que con el que interacciona el participante en nuestro caso. Así que la educación popular es un recurso metodológico del profesional del trabajo social para el desarrollo comunitario, parte del aporte de la educación popular como herramienta metodológica que permite profundizar sobre la realidad social. No voy a hablar aquí, voy a presentar algunas imágenes del curso que tenemos de trabajo social con grupos y parte de lo que yo les hablo a ella, que sé que a lo mejor le acompañan algunos de los estudiantes por aquí, es que nosotros no llevamos, a veces los estudiantes me dicen, profesora, pero ¿por qué? Porque usted ya no tiene unas dinámicas que nosotros podamos llevarlos a las personas. Y yo le digo, no, porque hay que conversar con la gente, ¿verdad? Aquí hacemos la lectura de la palabra, pues usted se va a hacer la lectura del mundo, ¿verdad? Para entonces integrar ese proceso reflexivo y poder accionar, porque tenemos que hablar con la gente, tenemos que saber qué es lo que la gente necesita y no llevarle una receta ya dada, de verdad, sobre lo que queremos hacer. Así que educar es conocer críticamente la realidad, es comprometerse con la utopía de transformar realidades y educar es formar personas para el cambio, ¿verdad? Y educar es dialogar. Así que mis estudiantes, los estudiantes de mis cursos, dialogan con las personas para poder entonces desarrollar o accionar basado en esos diálogos, ¿verdad? Que tienen. Así que tenemos el proceso de la praxis, ¿verdad? O de la práctica, vamos a reflexionar, vamos a accionar y vamos a volver a reflexionar, ¿por qué no? Así que es importante, ¿verdad?, establecer este contexto para que entiendan un poco, ¿verdad?, en lo que se basa nuestra enseñanza. El arte se denomina arte o artes a un conjunto de actividades humanas de índole creativa, comunicativa y subjetiva que persiguen una finalidad estética. Así que quiero que vean la definición para cuando podamos ver la definición de arteterapia, podamos establecer diferencia entre el arte y la arteterapia. Es decir, que intentan conmover, producir belleza, despertar sentimientos o reflexiones, todo a través de la manipulación, ¿verdad? A mí me encanta ir a los museos, veo la obra y, ¿verdad? Y me voy ahí en un viaje y comienzo a reflexionar sobre muchas cosas. Así que yo creo, ¿verdad?, que ese es el propósito principal del arte. La importancia que tiene el arte en la expresión humana, pues mire, es una de las manifestaciones más importantes y duraderas. Gracias al arte podemos reflexionar sobre nuestra propia condición como personas, como seres humanos, nuestras sensibilidades, o podemos comunicar también nuestras angustias. Pensemos en Frida Kahlo, pensemos en alguno de estos pintores, ¿verdad?, famosos, como ellos a través de su pintura trabajaban y manejaban también sus sentimientos y sus emociones. El término artes expresivas significa la utilización de varias formas de arte para expresar los sentimientos internos a través de un medio externo que facilita el crecimiento y la sanación. Así que ya vemos, ¿verdad?, cómo va cambiando este concepto del arte a través de lo que son las artes expresivas.
alentamos la expresión personal sin prestar atención al valor comercial o a la calidad del producto. Así que ya vamos viendo cambios, ¿verdad?, sobre lo que es el arte versus las artes expresivas. Veamos entonces ahora lo que es la arteterapia. La arteterapia es una profesión de salud mental que enriquece la vida de individuos, familias y comunidades a través de la creación artística activa. El proceso creativo, ¿verdad? Particularmente donde yo estudié, pues se hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con el proceso creativo y cómo todas las personas tienen la capacidad de crear versus, a veces es un tema que yo digo a los estudiantes, yo les digo, vamos a recordar cuando ustedes estaban en la escuela, qué cosas ustedes hacían que ahora no hacen, ¿verdad? Y a veces esos procesos creativos, yo les digo que hasta nosotros mismos en la universidad los matamos, en el buen sentido, ¿verdad? En el buen sentido, pues yo les digo, pues yo necesito que retomemos eso, yo necesito que conectemos de nuevo, ¿verdad? Con esas actividades creativas que ustedes realizaban y que por alguna razón se quedaron por ahí. La teoría psicológica aplicada y la experiencia humana dentro de una relación psicoterapéutica. Y puse en negrilla, ¿verdad?, a propósito, para que veamos entonces cómo se va cambiando esta definición. Esta es facilitada por un arteterapeuta profesional y se utiliza para fortalecer las funciones cognitivas y sensoriomotoras, fomentar la autoestima y la autoconciencia, cultivar la resiliencia emocional, promover el conocimiento, mejorar las habilidades sociales, reducir y resolver conflictos y angustias, y promover el cambio social y ecológico. Y eso es la definición de acuerdo a la American Art Therapy Association. Vamos a ver entonces que la arteterapia es una disciplina que propone el cuidado de la otra persona. Greffard es el instituto que está bajo la Universidad de Girona, donde yo estudié, que propone el cuidado de la persona atendiendo su salud emocional mediante la reintegración. Fíjense que allá ellos hablan de la reintegración de sus capacidades creadoras, porque parten de la premisa como que hay un rompimiento, ¿verdad?, de ese proceso, y piensen en ustedes mismas, sobre por qué de momento no puedo ser creativa o por qué de momento no puedo hacer lo que quisiera hacer, no me fluyen las ideas. Claro, eso también tiene que ver con nuestro cerebro, ¿verdad? Cómo entonces los hemisferios se conectan, y eso es bien importante porque a través del arte pues lo podemos lograr. Durante esta actividad pues voy a compartir, como les dije, experiencias que integran el arte como medio y la arteterapia con diversas poblaciones. Déjenme tomar un poquito de agua. Bueno, pues hay una actividad, ya estoy, ¿verdad? Ya voy a entrar de lleno a lo que son las actividades, y me gustaría que las personas que tengan en su mano a lo mejor un lápiz o un papel, o idealmente si tuvieran un bolígrafo o dos bolígrafos de diferentes colores o marcadores, ¿verdad?, que puedan hacer esta actividad. Esta actividad se llama garabato, y saben que el garabato son los que hacen los bebés, ¿verdad? Pero el garabato es una actividad que se usa mucho para iniciar, ¿verdad?, como rompehielo. Para iniciar entonces, usualmente yo la uso mucho en el primer encuentro. Sirve también para conectar, ¿verdad?, cuando estamos trabajando con grupos, pues, porque se puede hacer en parejas. Particularmente, hay muchas maneras de hacerla, pero a mí me gusta que la hagan con los ojos cerrados. Así que voy a invitar, no sé si alguien tiene lápiz y papel a mano, que entonces pueda hacer esta actividad. Voy a moverme un momentito aquí para que usemos entonces esta. En este caso, ¿alguien pudo hacer el garabato? Marilu Serrano dijo que estaba lista, y también Cristina Camacho. Ok, pues entonces van a cerrar los ojos
tienen el papel ya, yo voy a poner esa música y cuando termine la música, usted se va a detener y va a abrir los ojos. Usted entonces va a coger el lápiz y va a fluir libremente de arriba abajo, hacia los lados, hacia donde usted quiera. Trate de ocupar todo el papel preferiblemente. Voy a empezar. Cierre, pero con los ojos cerrados, ¿verdad? Porque con los ojos cerrados como que la dinámica es diferente. Ok, el próximo paso que cuando uno hace esta actividad del garabato es que entonces le pide a la persona que tome el papel, ¿verdad? Que lo levante. Voy a coger un papel para poder hacerlo. Coge el papel, lo levanta y trata entonces, ¿verdad? De mirarlo de diferentes formas, a distancia, más cerca, puede voltear el papel porque como es un garabato, para usted entonces poder empezar a identificar formas o figuras dentro de ese garabato. Y trate de entonces marcarlas, ¿verdad? Con otro color para que pueda identificarlas. Así que es una actividad que hago mucho. Al final entonces, más adelante me podrían escribir cuántas figuras ustedes pudieron identificar dentro del garabato. Idealmente, como les dije, las deben poner en otro color o marcarlas en otro color para que se les haga fácil identificarla. Así que Marilu y la otra persona, que no recuerdo quién fue, entonces por favor, más adelante, compartan en el chat cuántas figuras, y si quieren compartir su garabato lo pueden hacer. ¿Cuántas figuras entonces ustedes lograron identificar en su garabato? Esta actividad les voy a enseñar más adelante unos ejemplos de cómo, ¿verdad? De los resultados de ella. Así que quise hacer el ejercicio al inicio. Hay otras formas de hacerla, como les dije, que por ejemplo esta, pues te dice que la utilices para manejar la ansiedad. Pero ya esta está como más intencional, ¿verdad? Y entonces, pero en momentos que tú también te sientas bloqueada con tu creatividad, que estás escribiendo o que necesitas hacer algo que te pidieron, un taller, no sé, pues entonces esto te ayuda pues a desbloquear. Así que te ayuda a relajarte, te ayuda a manejar la ansiedad. Y fíjense que es un post-it y son, ¿verdad? Estos marcadores que no le quiero dar promoción, pero que yo también uso mucho en mis cursos. Así que es una actividad bastante sencilla, pero más adelante les voy a enseñar cómo le he trabajado con niños. Yo, pues, hay diferentes recursos que ustedes pueden utilizar. Hay uno que después les voy a enseñar un poco al final, que me gusta mucho, que es una página que se llama Outlander, que son de psicología. Outlander particularmente es un modelo de una psicóloga que entonces es de California, ella murió, pero hay otra compañera que está llevando la organización, tienen una organización, entonces ellos ofrecen talleres, pero también tienen unos recursos en línea, porque después de la pandemia pues, hicieron un trabajo, ¿verdad? Bien importante, donde empezaron a trabajar diferentes aplicaciones, diferentes materiales para poder trabajar con los niños y las niñas y los niños en línea, incluyendo la caja de arena, vía marionetas, unas cartas, y también este es bastante nuevo, donde entonces podemos trabajar, ¿verdad? Desde la persona, ellos buscan y seleccionan cómo se sienten, ¿verdad? Con sus emociones, le pueden poner color a esa figura, entre otras cosas, que se los puedo mostrar después, pero les voy a compartir también los enlaces. Así que hay diferentes formas de hacer el garabato, no les voy a presentar todos los videitos, pero después se los voy a compartir los enlaces para que usted entonces los pueda ver y los pueda utilizar. Pero ¿para qué entonces nos sirve la arteterapia?
Pues miren, primero que nada, para explorar nuestras emociones, ¿verdad? Es un proceso de exploración, de entrar en contacto con esas emociones que no podemos apalabrar, que no podemos decir, que no sabemos por qué nos sentimos de esa manera. Así que, porque hay una conexión, ¿verdad?, entre los hemisferios, el hemisferio, el analítico, ¿verdad?, y el creativo, se conectan y eso ayuda entonces a que podamos explorar esas emociones, muchas veces eh, sin intención, ¿verdad?, van a surgir. Nos ayuda a resolver entonces conflictos, ¿verdad?, que podamos tener, a fomentar nuestro autoconocimiento, desarrollar habilidades para autorregularnos, para regularnos y afrontar también situaciones sociales. Por lo tanto, también nos ayuda, y ya lo mencionamos, ¿verdad?, a reducir entonces la ansiedad y a incrementar nuestra autoestima. Y eso es parte de lo que yo veo siempre que ofrezco talleres, ¿verdad? Después les voy a contar talleres a profesionales, particularmente, cómo a veces yo voy sin la intención, ¿verdad? Yo lo que voy a ofrecer un taller eh, para que entonces ellos utilicen este modelo que yo propongo y eventualmente eso termina siendo, ¿verdad?, un beneficio de proceso de exploración de emociones, de resolver conflictos que surgen o emergen en el mismo taller. Así que bien interesante, ¿verdad?, cómo he podido ver todo esto. La arteterapia no se centra en la cuestión estética y eso es bien importante. Por eso yo les dije ahorita que yo no soy artista, ¿verdad? Yo no estoy evaluando la obra de nadie. Lo importante en la arteterapia es el proceso, ¿verdad? Lo que ocurre desde que estamos en ese espacio físico acompañando a esa persona o ese grupo de personas. Y partimos de la premisa que todas las personas poseen la capacidad para expresarse y proyectar sus conflictos internos por medio del arte. No se juzgan las obras, le llamamos obras también, por sus cualidades estéticas. La metáfora visual facilita la expresión de una manera menos amenazante y esta parte es la que a mí me encanta, ¿verdad? Yo que soy trabajadora social y cuando estoy estudiando esto de arte terapia, yo decía, wow, y a mis estudiantes pues trato de hablarle de esto, de que utilicemos otros medios, no solamente no solo la pregunta en la entrevista, ¿verdad? Vamos a integrar otras formas de acompañar, de entrevistar. Hay otros medios que podemos usar y que son menos amenazantes que estar una, ¿verdad?, ahí preguntando y la persona dándote respuesta y tú volviendo a preguntar. Así que es bien importante cómo esto, ¿verdad?, resulta menos amenazante. En mi caso, ¿verdad?, con los niños era fenomenal, ¿verdad? Porque yo tenía un niño que a los 7 años le hacía una pregunta y ¿qué hacía? Me bajaba la cabeza y no me contestaba. Y yo decía, yo tengo que buscar otra manera de comunicarme, ¿verdad?, con este niño, con esta niña. Así que el dibujo particularmente me ayudó mucho a poder entonces conectar con los niños y las niñas, el juego también, ¿verdad?, por supuesto, y expresar sus emociones, experiencias, sentimientos y preocupaciones. A través de estos procesos facilitamos superar la sensación de impotencia y transformar a la persona como un ente activo y creador, ¿verdad? Y ahí es donde se fortalece, ¿verdad? Esa autoestima, ese autoconocimiento cuando la persona ve que es capaz de descubrir, ¿verdad?, esas emociones, esos sentimientos, pero de la misma manera ir resolviéndolos, ¿verdad?, con este proceso de acompañamiento. Así Doctora, que, doctora, disculpe, hay una pregunta en el chat de Rubén Ocasio que dice, ¿cómo trabajarías estas actividades para una persona ciega? bueno, pues aquí si estamos con una persona ciega, trabajaríamos a través del tacto, ¿verdad? Del tacto y del oído. Nosotros pues utilizamos diferentes tipos de materiales, así que pues estaríamos en un proceso, ¿verdad? De facilitar el espacio primero para que la persona le puedo describir, ¿verdad?, los materiales que tenemos disponibles, de igual manera los puede ir tocando, los puede oler también y puede seleccionar entonces con qué tipo de materiales puede trabajar. Pero una vez yo entiendo que podamos marcar el espacio físico, ¿verdad? Y aquí Rubén me ha puesto una propuesta interesante, que yo le pondría a lo mejor pues, un marco con madera, ¿verdad? Para que entonces que tenga un espacio donde pueda desarrollar entonces su obra, que conozca primero ese espacio, ¿verdad? Con sus manos, lo vaya tocando y luego entonces pues pueda ir integrando eh, con el acompañamiento, en este caso del arte terapeuta, ¿verdad? Por ejemplo, que si quiere el color amarillo o si quiere el color rojo o si quiere el color marrón,
Pues entonces en ese proceso de acompañamiento, ¿qué recomendación tienes, Rubén? Pues entonces, mientras recibo respuesta, dice, cuando estamos en la arte terapia, ¿verdad? Disculpa, doctora, ya Rubén, si quiere hacer algún comentario, puede hacerlo, ya se le habilitó el micrófono. Sí, Rubén. ¿Qué te parece mi propuesta? No la he probado todavía, pero la puedo probar. En la arte terapia está el arte terapeuta, ¿verdad? O la arte terapeuta, está el participante, le llaman de diferentes maneras. Y hay algo que es bien importante y son los materiales, ¿verdad? Le llaman materiales. ¿Qué tipo de materiales vamos a estar utilizando en la arte terapia? Para que entonces se pueda crear la obra, ¿verdad? Y ahí es donde vemos el proceso, en ese proceso de acompañamiento del arteterapeuta con el participante y los materiales, que es lo que estoy, ¿verdad?, conversando con Rubén. ¿Y cuál es el resultado entonces? Y recuerden que la obra no es lo más importante es el proceso. Y como parte de ese proceso, a lo mejor yo podría pues pedirle a Rubén, ¿me ayudas a entender un poco, ¿verdad? Tu obra. A veces le pedimos que le pongan un nombre a su obra, que nos relaten qué representa, porque yo presento, ¿verdad?, mi propuesta, pero yo nunca voy a romper la metáfora. En arteterapia no rompemos la metáfora. Es el participante quien la rompe y me dice, a lo mejor yo veo que es una casa, pero para Rubén no es una casa, ¿verdad? Estoy poniendo a Rubén de ejemplo. Pero para Rubén no es una casa, es otra cosa. Por lo tanto, yo nunca puedo decir, ay, vi que dibujaste o que pintaste tal cosa. No, ayúdame a entender. O pude notar que utilizaste mucho el color marrón o el color amarillo para que la persona me dé significado. Al parecer, o me pregunto por qué tal cosa, no sé. ¿Cómo sería si esto? Entonces, yo puedo, ¿verdad? Ir entonces provocando, fíjense que no necesariamente son preguntas, entonces puedo ir provocando esa conversación para que la persona entonces me narre y pueda hablar también en esa narración, ¿verdad? O en esa presentación van a surgir lo que son sus sentimientos. Incluí aquí algunos conceptos que son importantes en la arteterapia, sé que también en la psicología, en trabajo social, consejería. Así que nosotros, ¿verdad? Lo que es la contratransferencia, yo no voy a hablar de eso aquí, pero que son cosas que también tenemos que tener, ¿verdad? Presentes durante estos procesos. No interpretamos tampoco, ¿verdad? Yo he visto arteterapeutas que interpretan, en la escuela donde yo estudié, pues nosotros no interpretamos, ¿verdad? Quien interpreta es la propia persona a través de este proceso de acompañamiento y eso es bien importante. Rita, no sé si hay algún comentario o si Rubén está listo. No, parece, él dijo que es que no tiene micrófono, a lo mejor es que no Okay. tiene disponible el micrófono, pero Rubén, si puede escribirlo en el chat, todo lo que te interesa compartir, yo lo leo con mucho gusto. Y le puede dar mi email para que entonces después, si él quiere, ¿verdad? Que trabajemos algo, pues lo miramos. Ok, pues muchas gracias. Pues entonces, en arteterapia, imagen y significado son sinónimos, ¿verdad? Por lo que cuando la primera toma forma, en este caso la imagen, ¿verdad? La segunda cobra significado, estoy hablando de la cuestión de la metáfora, ocurre y no es necesario mayor interpretación. Es por esto que quien facilita no interpreta ni dirige, sino que acompaña al participante en este proceso. La transformación ocurre por medio de estas metáforas, ¿verdad? Que se utilizan a través del arte y la interpretación que le dan. Estoy bien en tiempo, no sé si esto termine antes, pensé que me iba a tomar más tiempo. Bueno, pues le voy a contar entonces ahora, para no quedarme solamente en la parte teórica, ¿verdad? Lo que yo hago en mis cursos, en mis cursos yo no hago arteterapia, ¿verdad? Obviamente porque yo doy clase. Estoy dando clases, pero sí integro muchas actividades que cuentan con el juego, con actividades que tienen arte, algún tipo de arte, ¿verdad? Ya sea el dibujo, la pintura, etcétera, etcétera. Tuve un proyecto cuando terminé mis estudios de arteterapia, tuve que hacer un internado con estudiantes. Yo decidí, ¿verdad?, seleccionar esa población porque era con la que me sentía más cómoda o con la que prefiero también, pero también incluí un componente con estudiantes universitarios. En ese momento estábamos con el COVID y fue como una situación bastante retante, ¿verdad? Y difícil porque tuve que firmar un convenio, porque lo hice como profesora también,
así que hubo que firmar un convenio de la Universidad de Girona con Río Piedras particularmente. También entonces me invitaron a hacer alguna actividad, no me atrevería a decir a un proceso arte terapéutico per se, pero sí hacer una actividad, porque fue un solo encuentro, con mujeres sobrevivientes de violencia en una organización aquí en Puerto Rico, y pues ofrezco talleres sobre la integración del arte a profesionales, que más adelante les voy a contar. Así que les voy a hablar desde la sala de clases, ¿verdad? Mi rol como docente, ¿verdad? Y es algo que nosotros, yo creo que nos cuestionamos todos los días y que lo pensamos, y son conversaciones que a veces tengo con algunos colegas. ¿Para qué yo enseño? ¿Verdad? ¿Para qué yo estoy en la universidad? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en el tiempo que me quede, ¿verdad? Y que esté ahí. Pues me veo como una facilitadora de procesos, ¿verdad? Y que el estudiantado son los protagonistas. A veces me da tristeza, ¿verdad? Que los estudiantes se tienen que ir, se gradúan y se van. Pero me siento feliz, ¿verdad?, de que pude facilitar esos procesos. Siempre hay un proceso de acción y de la praxis, ¿verdad? De la acción y de la reflexión, y a la inversa, siempre reflexiono mucho sobre mis prácticas y siempre cómo las puedo mejorar, y yo creo que todos los años y todos los días hay espacio para mejorar nuestra práctica docente. En mi interacción, y no soy perfecta, ¿verdad? No quiero partir de la perfección porque no lo soy, pero trato en la mayor parte de los casos de crear empatía, ¿verdad? Con los estudiantes, de eso que yo hablo, de que dice Paulo Freire, de hacer lectura de la palabra, pero la lectura del mundo, también yo trato de hacer lectura del mundo con mis estudiantes, ¿verdad? Y poder entender sus realidades para ser también una persona más justa, ¿verdad? Dentro de las realidades políticas que vivimos en Puerto Rico y las realidades que tiene nuestro estudiantado. En el trabajo social siempre se habla, ¿verdad?, de la importancia de una ser genuina, de tener una escucha activa. Así que esa escucha activa, a veces no me reacciona en el salón, me voy con ella y reflexiono sobre ella, y al otro día vuelvo y como que después pensé, adiós, fulana me dijo esto o me dijeron esto, y por qué me lo dijo, pues déjame ver, ¿verdad?, cómo lo retomo. No juzgar, ¿verdad?, las realidades de los estudiantes. En lugar de eso, pues tal vez debemos conversar y preguntarles, facilitar el diálogo y las acciones, ¿verdad?, que sean necesarias. Así que esa es parte de un poco de mi filosofía o de mi rol como docente, y como les dije, no soy perfecta, todavía tengo áreas de reto, tengo áreas para mejorar, pero yo pienso que todos los días una tiene una oportunidad, ¿verdad?, para reflexionar y seguir transformando esos espacios tan importantes. El arte es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales, por eso a mí me gusta integrarlo en mis clases emocionales e intelectuales. En el ámbito académico, su integración permite no solo desarrollar competencias creativas, que eso es lo que yo quiero, yo le digo, trabajo social es ciencia y arte, hay un arte para entrevistar, hay un arte para ofrecer talleres, hay un arte para trabajar con grupos, así que ese arte necesitamos que usted desarrolle y fortalezca ese arte que usted tiene, ¿verdad? Que va a ser diferente al otro, sino también fomentar una mayor conexión con el conocimiento, el autoconocimiento y el entorno. Incorporar actividades artísticas en nuestros cursos no es solo un medio para enseñar contenido, sino una forma de potenciar la innovación, la empatía y la resiliencia, ¿verdad?, de nuestros estudiantes. En estos días yo le pedí a las estudiantes que se grabaran haciendo una entrevista que no era real, ¿verdad? Un roleplay. Entonces fue bien interesante, como ellas dicen, profesora, todas utilizamos, ¿verdad?, lo que hemos aprendido sobre la entrevista, pero todas las entrevistas son diferentes. Yo, claro, porque el arte de cada una de ustedes es diferente. De igual manera, la escritura, ¿verdad? Cada persona tiene su arte para escribir. Así que en mis clases integro lo que es la pintura, uso mucho acrílico, uso mucho finger paint, entre otros. Uso también plastilina. Y hacemos sociodramas, hacemos roleplay, que tiene que ver, pues, debe tener un vínculo con el teatro, ¿verdad? Así que también hacemos muchos sociodramas y muchos roleplay. Ya anteriormente he ofrecido un webinar que tiene que ver sobre el photo voice, porque el photo voice precisamente lo empecé a utilizar también después del cuento que les hice de la pandemia, ¿verdad? De cuando cerraron las clases presenciales y que teníamos que ir entonces a distancia. Pero yo tenía planificado ese semestre, en el curso de comunidad que iba a ofrecer, empezar a integrar el photo voice como una herramienta precisamente para recopilar datos en las comunidades en las que las estudiantes iban a estar haciendo las preprácticas.
Pero a raíz de la pandemia, pues tuve que generar, ¿verdad?, un cambio sobre eso. Así que les voy a enseñar ya mismo imágenes. ¿Qué actividades yo hago o con las que me gusta empezar? Usualmente yo siempre trato de modelar, ¿verdad? Modelarle en el buen sentido a los estudiantes sobre cómo hacer actividades rompehielo. Mis estudiantes son de bachillerato, ¿verdad? Son jovencitas, 20 años, 21. Así que entonces yo empiezo siempre, yo rompo el hielo, utilizo mucho también la autorrevelación hasta cierto, ¿verdad? Hasta cierto, como se recomienda, ¿verdad? Moderadamente. Para entonces también como que crear empatía y romper esas barreras, ¿verdad? Que impiden a veces que los estudiantes participen. Fomentar la creatividad, practicar y fortalecer entonces la dinámica de grupo. Así que yo comienzo particularmente el primer día de clases, por ejemplo, yo empiezo con dinámica. Yo antes de ir al prontuario, porque yo misma me aburro, y yo digo, vamos a empezar de una manera diferente, ¿verdad? Así que yo hago dinámica y luego presento el temario, ¿verdad? El prontuario o el sílabo. Y también entonces en el curso de grupo, particularmente el curso que yo ofrezco que se llama Trabajo Social con Grupos Pequeños, pues ahí también hacemos dinámicas al inicio o al terminar cada día. Tratamos de hacer algún tipo de dinámica. Tenemos 20 minutos para eso, ¿verdad? En uno de los cursos que estoy ofreciendo este semestre, ofrecí un documental que tenía que ver, ¿verdad?, con ese curso, y luego entonces integramos una actividad de arte. Los proyectos de grupo en las comunidades, que los estudiantes hacen los proyectos de grupos de prepráctica, yo le pido que integren el juego, que integren el arte, ¿verdad?, lo que dice Paulo Freire. Que sea interactivo, que dialoguen con la gente utilizando esto como medio. Y entonces también tengo el desarrollo personal y profesional, prepráctica, visitas de campo y photo voice. Así que les voy a compartir primero lo que hice en días recientes en el curso CISO 3011, que lo estoy ofreciendo por primera vez, y entonces sí lo voy a volver a ofrecer, pero porque no es parte de lo de que pertenece a ciencias sociales, no a trabajo social, pero lo estoy ofreciendo este semestre, que tengo 30 estudiantes, se llama Problemas Sociales en Puerto Rico. Entonces vimos un documental, yo le pedí a los estudiantes que vieran el documental en el salón, entonces presenté como los primeros 12 minutos, desigualdad y pobreza, creo que era. Entonces después le dije, ok, hoy yo traje pintura, yo siempre traigo muchos materiales, porque algo que siempre practico es que yo no le digo usa crayola o yo llevo crayola o crayones, ¿verdad? Llevo acrílico, llevo lápices y llevo papel, por supuesto. Así que yo le dejo que seleccionen con qué material se sienten más cómodos para trabajar. Entonces le pedí autorización, ¿verdad? No voy a decir los nombres, pero sí pedí autorización para compartir con ustedes estas imágenes. Y por ejemplo, la propuesta que yo le presenté luego de usted haber visto este documental y partiendo también de sus experiencias, porque yo no puedo dejar mis experiencias fuera de esto, ¿verdad? ¿Qué color tiene la pobreza? ¿Verdad? Y era un documental sobre Puerto Rico. ¿De qué color sería la pobreza? Entonces, este estudiante me dice, en mi dibujo, la pobreza se ve representada por un día gris, sin fin, dando vueltas en el mismo lugar y la soledad. El día gris te llena de necesidades y te ayuda a mantenerte estancado en la misma situación económica. ¡Wow! Y yo, miren, y cuando yo hago estas actividades con los estudiantes y ellos me traen estas presentaciones, cuando empezamos entonces a compartir de manera voluntaria, ¿verdad? El que quiera compartir, se desarrollan estos diálogos tan interesantes y más porque nuestro estudiantado viene de diferentes pueblos de la isla, son diferentes realidades, ¿verdad? Y se convierte en una conversación muy crítica y muy interesante y empezar a mirar con otros lentes, ¿verdad? Y con otros ojos lo que es la pobreza. Y nos traen hasta ejemplos, ¿verdad? De la pobreza en sus comunidades. Mientras sientes que las personas afuera del charco, y miren la metáfora que ella usa, ven sus necesidades. Ellos siguen creciendo sus riquezas sin ayudarte y al final solo te acompaña la soledad en los problemas económicos. Así que miren la charca y miren lo que parece ser, ¿verdad? Que parece ser un pececito, pero miren las nubes oscuras, grises como ellas las describen, ¿verdad?
Así que me encantó, ¿verdad? Y eso se me ocurrió ahí como de momento. Y yo dije, ¿por qué no integro? A ver qué me dicen los estudiantes. Tengo aquí entonces esta estudiante que me dice, en este dibujo se puede observar una persona sin color, género y con las manos atadas, que representa la pobreza. Las vendas de sus manos simbolizan el Estado y cómo esta limita a los puertorriqueños para tener mejor calidad de vida. Los colores en la cabeza representan pensamientos e ideas para progresar. Todos los símbolos y los colores que rodean a esta persona son oportunidades de progreso, pero al tener las manos atadas no puede atraparlas. Así que imagínense con esta actividad tan sencilla, todas las cosas que nosotros pudimos discutir y sabemos que cuando usted trabaja con esto no se queda ahí, ¿verdad? Esa conversación que tenemos se va con nosotros y nos acompaña a nuestra casa. Y a lo mejor nos puede durar varios días. Así que también fomentamos el pensamiento crítico, ¿verdad? A cuestionarnos, a problematizar, que eso es lo que queremos. Y eso es parte de lo que quiere nuestra universidad, ¿verdad? El pensamiento crítico. Aquí entonces tengo esta otra que me dice, mediante este dibujo, quise simbolizar y o representar lo que normalmente la gente piensa y dice, que en Puerto Rico no hay pobreza. Porque eso fue parte de la conversación, ¿verdad? Que tuvimos ese día en la clase. Cuando lo comparan con otros países como Haití, quieren decir que Haití hay más pobreza que en Puerto Rico y que en Puerto Rico hay mucho menos o nada. Por eso los símbolos de mayor y menor. Cuando la realidad es que en Puerto Rico debe haber áreas igual de pobres que en Haití. Por otro lado, quise dibujar el cielo y expresar que estamos bajo el mismo cielo y no hay por qué maximizar o minimizar, ¿verdad? Estamos pensando en el etnocentrismo y exocentrismo, la pobreza de cada país cuando las intenciones de todos y todas deberían acabar con ella. Dejar de incurrir en comentarios para desinformar y crear una burbuja sobre lo que realmente vivimos día a día. Así que eso fue una actividad bastante sencilla, ¿verdad? Yo les di un periodo de tiempo, ellos ya, como les dije, ellos vieron el documental entonces en sus casas como una tarea, una asignación, y luego entonces lo puse 12 minutos para de nuevo, ¿verdad? Atacar ese pensamiento y problematizar de nuevo y retomar. Y entonces luego les di el periodo de tiempo, les di como 20 minutos, 25. A veces cuando trabajo con el ALCA, a mí no me gusta darle tiempo a la gente, ¿verdad? Porque una vez la gente se sumerge ahí, pues, es como también difícil sacarla. Pero más o menos tuvimos como 20 a 25 minutos porque la clase dura 1 hora y 20. Así que necesitaba tiempo, ¿verdad? Para por lo menos escuchar a varias de las personas que estaban en este curso. No sé si tienen alguna pregunta o comentario Sí, sobre esta actividad. sí, doctora. Hay una pregunta de Robin Planas que dice, ¿qué es Photo Voice? Hay otra pregunta de Cristina Camacho que dice que le interesa estudiar arteterapia, que si usted pudiera repetir dónde fue que lo estudió virtualmente. Sí, lo estudié en la Universidad de Girona, en España. Se llama Grefart, Greart. Lo puedes conseguir y después se lo puedo compartir, lo puedes conseguir en Facebook, o lo buscas en Google y lo vas a encontrar yo dando promoción aquí. Entonces, sobre la persona, Robinson era, que preguntó sobre el Photo Voice. Ahorita Sí, voy a, Robin. sí, pues ahorita les voy a hablar sobre el Photo Voice y les voy a presentar un ejemplo. Así que, pues esta fue parte de la actividad más reciente, ¿verdad? Y me pareció súper interesante. A mí me encanta escuchar a los estudiantes. Y sus pensamientos, ¿verdad? Así que en el curso de trabajo social con grupos, que creo que me acompañan algunas estudiantes por aquí, desde el año pasado, porque también entonces pues, yo pues, he seguido pues, cogiendo talleres, ¿verdad? Y leyendo y buscando para añadir nuevas cosas a mis cursos, nuevas estrategias. Y también estoy integrando lo que es la caja de arena mmm, para facilitar, como son estudiantes de bachillerato, para facilitar precisamente ese trabajo con las niñas, no como un proceso, ¿verdad?, de terapia con la caja de arena, por decirlo así, porque se puede utilizar para una terapia prolongada, no para eso, sino pues para facilitar entonces esos procesos de entrevista, porque la persona se siente menos amenazada también cuando está manipulando algo, ¿verdad?, con sus manos, que estamos jugando, ¿verdad?, podríamos decir en este sentido. Así que dentro del curso de trabajo social, el semestre pasado, estas fotos del semestre pasado,
utilizamos entonces la caja de arena. Yo aproveché entonces este espacio, ¿verdad? Yo les presento una propuesta. La propuesta era que utilizaran la caja de arena para representar el mundo universitario. UPR, bien interesante, ¿verdad? No le pedí que lo escribieran, lamentablemente, pero fue bien interesante todo lo que salió allí, todo lo que se reflejó. Luego, entonces, si ustedes se fijan en la foto de abajo a la izquierda mía, pues están anotando, porque entonces en el curso de prepráctica ellos trabajan con la estrategia de cofacilitación, así que hay momentos que hay personas que están, ¿verdad?, tomando las observaciones y las verbalizaciones, ¿verdad?, algunas de ellas, y otras entonces están facilitando el proceso. Así que cogí ese espacio también para que pudiéramos entonces practicar, porque entonces yo no quiero, ¿verdad?, que el salón solamente sea teoría y no tengamos cuestiones prácticas. Así que en el salón también, pues yo le digo, vamos a recrear, vamos a pensar que esto, ¿verdad?, esto es una simulación, está pasando, necesitamos que alguien documente, luego entonces íbamos a discutir, ¿verdad?, cuáles fueron las observaciones, que deben ser unas observaciones muy objetivas y muy claras, se discuten, ¿verdad? Y después, si hay que añadir algo más, pues se añade o se quita, ¿verdad? Así que ese proceso académico, ¿verdad?, se da dentro de la práctica utilizando estos medios. Ya hemos discutido la teoría o se le ha pedido que la lean para entonces poder trabajarla allí. Aquí, pues, yo pues, he cogido varios talleres, no los analizo, ¿verdad? Pero me pareció bien interesante, ¿verdad?, que ustedes, el simbolismo de la serpiente en el mundo universitario, y yo, así que parte de lo que trabajamos es eso. Otra herramienta que utilizo mucho y que a los estudiantes les encanta es el Jenga. El Jenga, ¿verdad?, que muchos de ustedes lo habrán utilizado, pues yo lo utilizo para diferentes actividades en mis cursos. Lo uso para procesos de conocernos, ¿verdad?, de autoconocimiento. Lo uso para hacer repaso, ¿por qué no? Luego que termino un tema y quiero saber si la gente sabe el material. Así que hago tarjetitas, lo tengo en colores. Entonces las tarjetitas lo que hago es que compro las index cards y dependiendo, y las trato de coger con los colores que tiene mi Jenga, y entonces pues pongo las preguntas ahí y dependiendo la pieza que ellos retiren es la tarjeta que van a coger, ¿verdad?, con la pregunta que me van a contestar. Así que yo también siempre tengo los nombres de los estudiantes en index card como una estrategia, además para pasar lista, pero también lo uso entonces para la participación todo el tiempo. Y así pues les voy llamando, saco una tarjeta, fulana, ok, pues entonces para promover, ¿verdad?, la participación. Aquí entonces, aquí el primer día de clases, eso fue este semestre, van a ver esta imagen amarilla que se está moviendo. Ese día, pues yo llevé, les pedí permiso a los estudiantes, ¿verdad?, para compartir esto. Yo llevé unas tarjetitas que tengo que tienen diferentes emociones. Eso fue el día que discutimos el prontuario, yo entiendo. Pues entonces yo le dije, tenga las tarjetitas, usted seleccione cuál tarjetita usted se identifica con sus emociones en el día de hoy para la presentación, ¿verdad? Entonces, pues estaban diferentes. Y yo les dije, porque a mí siempre me gusta tocar base con los estudiantes para saber cuáles son las expectativas, ¿verdad? Pero también cuáles son sus emociones, porque entran a una nueva etapa, en una nueva prepráctica. Sé que entonces a algunos le da pues ansiedad, le da emoción, pues no sé. Pues yo quiero saber, yo quiero tocar base. Entonces, pues yo llevé esta cartulina, ¿verdad? Y la pegamos allí en el salón. Entonces yo iba sacando las tarjetitas, me parece que lo hice, y entonces iban, pues, Viviana, pues yo me siento hoy cooperativa. Y entonces pues lo escribió. Y cada una, ¿verdad?, pues iba hablando sobre sus emociones, algunas compartían por qué se sentía de esa manera, ¿verdad? Así que fue bien interesante, ya este grupo se conocía, ¿verdad? Porque son grupos de prepráctica y usualmente ellos van como en bloque. Así que ya la etapa del grupo en la que ellos se encontraban era una etapa que ya pues se tienen confianza, se conocen, ¿verdad? Y por eso también este tipo de actividades yo las puedo hacer. Si se fijan entonces aquí, también entonces, aquí estamos jugando con el Jenga, que entonces, ese fue otro día, pues entonces hicimos una actividad de autoconocimiento.
pero también para compartirla con los demás. Ahí entonces ellos van sacando la ficha, entonces siempre me dice, profesora, ¿y si se cae, y cuando se caiga el Jenga? Y yo, bueno, pues el que lo tumbe lo recoge. No hay problema, lo recogemos. Entonces ese día, particularmente porque en este curso nosotros pues recreamos algunas actividades que ellos van a hacer en las comunidades. Y por eso usted ve letras, ¿verdad? Que están aquí encima del pupitre. En mi lado izquierdo, que se ve un poco clarito, también tratamos de ponerle un nombre al grupo. El grupo mío se llama TESO 4025002 y yo les digo, ¿a ustedes les gusta ese nombre tan feo? Y se empiezan a reír, me dicen que no. Pues vamos a buscar un nombre, ¿verdad? Después que hago todas estas actividades y que ya estoy, ¿verdad? Trabajando con la creatividad de ella, pues entonces ahí decidieron que se iban a llamar procrastinadores anónimos. Y ellos dieron la explicación de por qué, ¿verdad? Hicieron ahí un sondeo, pusieron varios nombres que tienen ahí los haters de San Pierre, y los que sepan quién es San Pierre, soñando con la A, los broquettes, también, pero al final decidieron, pues por votación, ¿verdad? Que entonces iban a ser los procrastinadores anónimos, y así se quedaron. Y tienen un chat, y el chat se llama así, ¿verdad? Así que esta es parte de las actividades que hacemos. En esta del Jenga, pues ahí son preguntas personales, ¿verdad? Ahí entonces yo les digo, usted tiene la opción de contestar o no contestar. Dependiendo del color, pues la tarjetita te aparece. Si cogiste una ficha naranja, pues es naranja, si te dice la pregunta. Pero yo digo, si no la quieres contestar, no la tienes que contestar y puedes coger otra tarjeta. O puedes coger otra pregunta dentro de la misma tarjeta. ¿Verdad? Para darle esa libertad, si es una pregunta que en ese momento, como digo yo, de momento le aprieto un botoncito y no la quiere contestar, pues no está obligada. También entonces en el salón, pues como ven, hacemos aquí, esto es un role play. Yo trato siempre, ¿verdad? De que sean actividades interactivas, se le llama también aprendizaje activo, ¿verdad? Así que yo integro también el sociodrama o el roleplay todo el tiempo. En este curso particularmente, ellos tienen que conocer lo que son las etapas de los grupos, tienen que conocer los roles de membresía dentro de los grupos, y yo lo que hago es que les doy el material, ellos lo leen, lo discutimos si es necesario, y luego entonces yo les asigno, ok, ustedes van a trabajar estos roles, y después en otro sociodrama, porque no se los mezclo, porque se les pone difícil. Así que trabajamos primero roles y después trabajamos las etapas del grupo. Entonces, mientras las personas están dramatizando, los demás miembros del grupo tienen que estar verificando y tratar de adivinar cuáles son esos roles de membresía que ellos están representando y cuál es la etapa del grupo. Y esa es la parte como más divertida, ¿verdad? Porque entonces yo empiezo, ok, saco una tarjetita y fulana, habla con tu grupo, porque lo tengo dividido en grupos de 3 y 4 estudiantes, habla con tu grupo y pónganse de acuerdo y digan cuál etapa ustedes piensan que, y verdad, y a veces se vuelve una risería allí, una cosa, que a veces las compañeras me preguntan, Nancy, ¿qué es lo que pasa en tu salón? Y yo, nada, que estamos, hay días que nos estamos riendo mucho, hay días que estamos con la teoría y estamos más serias, ¿verdad? Pero este espacio, ¿verdad? Permite también a los estudiantes relajarse, canalizar emociones, conectan más también entre ellos, que para mí eso es bien importante en trabajo social. A veces nos salimos al pasillo, aquí no salimos al pasillo porque estábamos haciendo una actividad que la estaba facilitando en este caso Luis, que ya entonces ya yo había dado los ejemplos, esto y lo otro, y entonces ya empecé a delegar en ella para que entonces empiecen a facilitar actividades. Y yo digo, nos podemos salir afuera, nos podemos ir a la placita de los vientos, no nos tenemos que quedar en el salón. Aquí también, acá abajo, estas otras fotos, aquí están trabajando con una de las etapas del grupo, me parece. Así que esto es parte, ¿verdad?, de lo que hacemos en el salón, no tan solo el arte, sino también los sociodramas, ¿verdad?, las artes visuales, sino también el sociodrama, entre otras. Esto es una reflexión de una estudiante del semestre pasado, creo que fue o antepasado, que dice si hay algo distintivo del bachillerato de trabajo social, porque al final de estos cursos y al inicio nosotros le damos que hagan una reflexión escrita, ¿verdad? Y cuando cierran, pues queremos volver a tocar base para ver qué se lleva. Si hay algo distintivo del bachillerato en trabajo social del recinto de Río Piedras, de la UPR, son las experiencias de prepráctica durante la formación académica. Al momento nosotros somos la única universidad, el único recinto y universidad también que tiene experiencias de prepráctica como las tienen los maestros y las maestras. Nosotros tenemos 4 preprácticas, que cada una tiene un componente de 15 horas.
utilizando los diferentes métodos en trabajo social, que es la persona en el contexto familiar, el trabajo social con grupos pequeños y el trabajo con comunidad. Y luego la práctica final, que son 400 horas, y que se supone que integren todos los métodos. Entonces, no hemos encontrado tampoco otro programa en Estados Unidos, ¿verdad? Ni en otras partes del mundo que tengan este componente que fortalece mucho, ¿verdad? A los estudiantes de nuestro departamento. Dice, aunque en principio podría ser como menos arriesgado, miren el pensamiento de ella, que yo leo todo, arriesgado lanzar estudiantes de mínimo tercer año a escenarios reales de práctica. Ellas van acompañadas, ¿verdad?, por un profesional y están, como yo le digo, bajo mi licencia. Yo leo todos los planes. Si es necesario, los discutimos. Si no estoy, mira, pues hay que cambiarlo. Esto, así que se hacen planes y todo, ¿verdad? No es así. En el ejercicio de este método se logran grandes resultados. En mi experiencia, los beneficios académicos son notables. En ocasiones, el estudio solo teórico de la profesión puede llevar a la idealización de esta. Me encantó, ¿verdad?, esa idea que ella planteó ahí. Por eso yo creo en las preprácticas, ofrecer las oportunidades para que las estudiantes materialicen la práctica, posicionan no solo lo teórico en el escenario profesional, sino también los debates y contradicciones entre los principios de la profesión y el accionar profesional. La inmersión en marcos profesionales pone de manifiesto que la formación nunca termina y que es un proceso continuo. La experiencia particular con grupos presentó varios retos. Es parte de lo que yo les pregunto a ellos, ¿verdad? Tomando en consideración que se daría la ocasión para hacer intervenciones, aunque siempre con supervisión. El grupo de intervención seleccionado supuso exponernos a metodologías nuevas, como la educación popular. También implicó un proceso de preparación en temas de interés social, no solo para manejo propio, sino para contar con el conocimiento necesario para poder transmitírselo de manera directa, clara y amena a los participantes. La preparación para los encuentros requería del manejo de metodologías que solo conocía teóricamente. En ese sentido, el empleo práctico de las teorías fue todo un reto, pues la implementación de estas requiere más que conocerlas. Su implementación necesita de un acercamiento a las particularidades de cada participante, así como del grupo. No son fórmulas únicas aplicables por igual. Así que cuando yo leo, ¿verdad?, estas reflexiones y otros ejercicios que hago, donde ellos como que se autoevalúan en diferentes áreas dentro del trabajo social con grupos, es bien interesante y, ¿verdad?, el pensamiento crítico y cómo reflexionan, ¿verdad?, y de cómo quieren seguir fortaleciendo, ¿verdad?, esas competencias y esos conocimientos y destrezas. Yo pues también superviso, ¿verdad? Les mencioné ahorita, en este semestre no estoy supervisando práctica, pero tuvimos y vamos a retomar un centro de práctica en la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales y llegué a estar 1 año y medio, ¿verdad?, con 3 grupos diferentes de estudiantes ofreciendo servicios a estudiantes de bachillerato particularmente. Y esta es una de las actividades, ¿verdad?, en el mes de la salud mental. Y yo siempre decía a ella, vamos a hacer actividades, ¿verdad?, donde la gente interaccione, donde integremos el arte. Y en esta ocasión, ¿verdad?, que fue una actividad bastante sencilla, ellas hicieron una leyenda para que entonces, y era con finger paint, para que entonces las personas, los estudiantes, según iban pasando por allí, eligieran cómo se sentían ese día y que seleccionaran su color. Les tenían pues merienda, ¿verdad? Y esas cuestiones, además de un flyer donde aparecían para divulgar donde podían recibir servicios, ¿verdad? Si sentían que lo necesitaban. Así que miren cómo quedaron las manitas, los colores. Dijimos que el rosado representaba alegría, así que tenemos mucho rosado. Tenemos entonces el rojo, que era enojo, que veo que algunas cositas. El, el verde, asco, enojo, sorpresa. Pero entonces aquí hubo alguien, ¿verdad? Como que me puso que tenía como que todas esas emociones, me las marcó ahí. Pero fue pues, una actividad, ¿verdad?, bien interesante. Así que en la práctica, los estudiantes hicieron diferentes tipos de actividades en los diferentes semestres, porque eran diferentes grupos también. Aquí tenemos otra, tiene que ver con colores también. También entonces yo les pido cuando estamos en que hagamos trabajo social con grupos, además de dar talleres, ¿verdad?, hacer mesas de orientación, coordinaciones de servicio, entrevistas, etcétera, etcétera, pues también yo les pido que hagan un pequeño proyecto de grupo. En esta ocasión se llamó Expresarte, parecido a lo que ellos aprenden en el curso de trabajo social con grupos,
donde los proyectos sociales que ellos desarrollan tienen un mínimo de 5 encuentros, ¿verdad? Así que en esto ellos quisieron utilizar entonces, yo pues les di, ¿verdad? La utilicé primero con ellas también y utilizamos entonces la caja de arena. Eran cuatro estudiantes que estaban en ese momento, entonces cada uno pues desarrolla su plan, ¿verdad? Seleccionamos primero, se hizo un estudio de necesidades en la facultad que lo había hecho el decano Julio Calderón. Entonces a partir de ahí pues nos sentamos, analizamos, entonces seleccionamos cuáles eran los temas que queríamos, ¿verdad? Que podíamos trabajar con los estudiantes en estos encuentros basados en eso, pero también de igual manera en el primer encuentro que tenemos siempre tocamos base, ¿verdad? Para ver qué otros temas emergen o otras necesidades. Entonces trabajamos con la caja de arena, trabajamos también con el acrílico, entre otras cosas. Antier me reuní con una estudiante y me dijo, ay, profesora, yo me acuerdo, yo estuve en uno de los grupos de los estudiantes que integraron el arte en su proyecto y me encantó. Fue un espacio tan relajante, ¿verdad? Y yo dije, mira, y me lo está diciendo como casi un año después, y yo dije, mira, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno cuando los recibes así, de que fue un espacio cómodo, ¿verdad? Para manejar precisamente esos estresores de los cursos, del semestre, de sus trabajos, de sus situaciones familiares. Así que es parte de lo que nos gusta trabajar, ¿verdad? Desde el trabajo social y esperamos poder retomarlo este semestre que viene, ese espacio de nuevo en la Oficina de Asuntos Estudiantiles. Entonces ahorita pues me preguntaron sobre el Photo Voice y como les mencioné al principio, aunque el Photo Voice yo doy como una presentación aparte, pero lo quise integrar porque de igual manera la fotografía, ¿verdad? Es arte también, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues lo tengo que mencionar por lo menos. Eh, Así que yo quiero que ustedes me díganme la primera palabra que viene a su mente cuando ven esas imágenes. Pónganmelo en el chat. Y Rita, tú me ayudas. Sí, Joana Martínez está poniendo María, Juliana dice desastre, Mirna dice María, Areli dice devastación, Claribel destrucción, Cristina dice María, Pedro dice miedo, Cristian huracán, Migdalia desesperanza, Ileana desastre, Yesenia desastre, Militza devastación, Milagros PS, PTSD, PST, Mariluz retos, Isamar tormenta huracán, Sol Ángel intervención, Emanuel ruinas, Amy miedo, Verónica ansiedad, Claudia duelo, Luz crisis, Ileana sufrimiento, Teika destrucción, Clifton problemas, Melba incertidumbre y Edna caos. Ay, Olga dice huracán, crisis, miedo y trauma. Grace dice impotencia. Wow, miren todo lo que ustedes me han dicho, ¿verdad? Y si hiciéramos un Mentimeter, lo vamos a hacer al final. Pero miren todo lo que ustedes me han dicho de emociones, de el significado, ¿verdad? Cuando vemos esas imágenes, que yo también, ¿verdad? Las veo y nosotras no quisiéramos, ¿verdad? Y el trauma está cuando tú no quieres ni hablar de eso, tú no quieres que te lo mencionen, tú no quieres que te mencionen a María, ¿verdad? Eh, pero entonces miren cómo las imágenes, entonces es el poder que tienen las imágenes, ¿verdad? Sobre las personas, lo que, lo que nos aprieta, como digo yo, el botoncito que nos aprieta, porque alguien por ahí habló de PTSD, ¿verdad? Inmediatamente identificamos que es María, eh, entre otras cosas, desesperanza. Todavía, ¿verdad? Pues no vamos a hablar de eso ahora aquí, pero sabemos que todavía estamos arrastrando las secuelas de María, que no hemos podido restablecernos como país por las situaciones del Estado, ¿verdad? Y que todas conocemos, incluyendo el sistema eléctrico, ¿verdad? Pero miren, también cuando trabajamos con imágenes, pues tenemos que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Y yo recuerdo en una ocasión, y les cuento esto, ¿verdad? Que fue una experiencia negativa para mí, pero igual se la debo contar. Yo comencé a trabajar con imágenes cuando trabajaba en el escenario escolar, y yo recuerdo que iba a tener como un taller, ¿verdad? Un encuentro con madres de la escuela donde yo trabajaba en aquel momento. Y yo, pues, recuerdo que fui a la farmacia y compré como un librito que tú le podías desprender las imágenes. Y entonces yo decía, bueno, para romper el hielo,
pues voy a usar estas imágenes para que se presenten y que a lo mejor mencionen algo sobre ese tema. Pues les tengo que decir que fue como un blooper, porque entonces una de las imágenes presentaba una situación de violencia. Pues yo las repartí así como que ellas no podían verla, como que seleccionaban una, ¿verdad? Y ya. Entonces a la persona que le tocó esa imagen de violencia, yo no sabía que ella estaba atravesando por una situación de violencia doméstica. Esa señora se paró en ese momento, empezó a llorar. Yo estaba sola con el grupo y eso es lo que yo le digo a los estudiantes, eso es un blooper. ¿Sabes? Tú nunca facilitas grupos, preferiblemente sola. Sabemos que la realidad en las organizaciones y en el país, mis estudiantes no están solos, ellos van en grupos de 3. Así que, y se supone que está la trabajadora social también, ¿verdad? Así que en ese momento yo estaba sola. Yo de momento, ¿qué hago? ¿Me voy detrás de ella o dejo el grupo aquí planteado? Evidentemente me tuve que ir detrás de ella un minutito. Le dije, mira, me regalan un minutito. Y entonces, pues hablé con ella y la llevé abajo a la oficina y no sé qué, para a lo que yo terminaba. Y subí, terminé con el grupo, ¿verdad? Como pude. Pero entonces a veces las imágenes, ¿verdad? Tienen tanto poder porque tampoco no sabemos si le estamos apretando un botoncito a alguien, ¿verdad? Así que hay que manejarlas también con cuidado, pero también nos dan mucha información valiosa, mucha información valiosa. Esta también me imagino que entonces la recuerdan, ¿verdad? Eh, miren a ver, ¿dónde es eso? Especialmente esta que vemos aquí con todos esos puntitos a la derecha. Doctora, las personas están poniendo Guánica. Dice Vilma Rivera que su familia perdió sus casas. Dice Joana Temblores, Guánica. Hay que prepararlos para intervención en crisis. Dicen terremotos, Entonces, sismos, dolor. miren los 3 eventos que nosotros hemos tenido y esos estudiantes nosotros los tenemos en la universidad. Estaban más jovencitos, ¿verdad? Miran, fueron resilientes y pudieron llegar a la universidad, pero estuvieron pasando por María, por la pandemia, por los temblores. Yo visité particularmente el área sur con muchos estudiantes del Departamento de Trabajo Social y de verdad, ¿sabes? Era una cosa, y yo recuerdo haber ido como unos meses después y me paré en un puesto de gasolina, a Guánica particularmente. Fui a Guánica, fui a Peñuelas, a Guánica y a Peñuelas, particularmente, con los estudiantes. Y yo recuerdo que ese día me paré a echar gasolina, habían pasado varios meses del terremoto, y me paré a echar gasolina en Guánica porque quería saber cómo estaban las cosas. Y había un muchacho bien jovencito, y yo le pregunté, mira, ¿cómo siguen las cosas aquí? Y me dice, la cara de él fue como de pánico. Pero a mí nunca se me olvida la cara de ese muchacho, porque él fue, pues, sigue igual, sigue temblando mucho. Y entonces, pues, y yo ese día me fui, yo como que, entonces tengo una compañera que vive en Peñuelas, que estudió conmigo en Río Piedra, y yo cada vez le pregunto y me dice, Nancy, ya nos acostumbramos, ya nos acostumbramos, todavía tiembla, pero sabemos que todavía hay escuelas, hay estudiantes que no tienen una planta física, que tuvieron que compartir escuelas. Mi compañera esa que les hablo, la escuela de ella desapareció, se quedaron sin escuela superior. Ella se tuvo que ir para Yauco y sus estudiantes se tuvieron que ir para Yauco a compartir una escuela. Y eso todavía está en veremos, ¿verdad? Así que hay muchas escuelas todavía, ¿verdad? Y cuando vemos estas imágenes, pues podemos hablar de estos problemas sociales en este caso, ¿verdad? Así que a través de las imágenes podemos desarrollar muchas narrativas. Y ahorita yo les hablaba, en la parte de desarrollo, hay un curso que nosotros damos, que es una electiva libre para algunos y para nuestros estudiantes es una electiva en trabajo social, que se llama Desarrollo Personal y Profesional. En esa clase particularmente, ahora mismo se ofrece en línea, yo utilizo la técnica de Photo Voice para que ellos entonces trabajen las áreas que tienen que ver con el área personal, ¿verdad? Y el área profesional, y que una vez entonces seleccionen esas imágenes, que pueden ser fotos o pueden ser otras imágenes, metáforas, por decirlo así, pues entonces desarrollen la narrativa, ¿verdad? De lo que le estamos pidiendo. Y yo pude ofrecer el curso, ¿verdad? Particularmente en la pandemia, integré también ahí el Photo Voice y a los estudiantes les gustó mucho, ¿verdad? Porque en lugar de usar palabras, pues usábamos imágenes. Y ellas entonces hablaban sobre lo que representaban esas imágenes y se les hacía mucho más fácil, ¿verdad?
tocar base, ¿verdad? Con eso que ellos querían hacer. Y a través de eso después hicimos un análisis FODA, ¿verdad? Y propusieron entonces un plan de desarrollo personal y profesional que muchos, ¿verdad? Tengo un estudiante particularmente que me mantiene como al tanto, ¿verdad? De cómo va con su plan de desarrollo profesional, que va muy bien. Así que es un espacio bien bonito. De todo lo que me gusta de Photo Voice, particularmente este videíto que es bien cortito, describe, ¿verdad? Como tú también lo puedes usar para investigación y para trabajar con las comunidades. Así que se lo voy a presentar. Me deja saber, Rita, si se escucha. Sí, se escucha, se ve y se escucha. Como tenemos si hay una persona, ¿verdad? Ciega, no, está en otro idioma, tiene subtítulos en inglés, pero lo quería, ¿verdad? Dejar saber. আমার নাম মনীষা। আমার এরিয়াতে ছবি তুলতে ভালো লাগে, মানুষজনের ছবি তুলতে ভালো লাগে, রঙের ছবি তুলতে ভালো লাগে, নোংরা আবর্জনার ছবি তুলতে ভালো লাগে, যাতে ওটা পরিষ্কার হয়। আমার বয়স 12। আমার বাড়িতে 3টে দিদি আছে, একটা বোন আছে, মা বাবা আর আমি। আমাদের বাড়িতে একটা রুম আছে, ওটা হলো আমাদের বাড়িতে বাথরুম রুম। আমি ঘুম দিয়ে উঠি, তারপরে ব্রাশ করি, তারপর আমি পুজো দিই, পুজো দেওয়ার পরে আমি স্কুলে যাই। আমি প্রথমে স্কুলে এসেছি, স্কুল থেকে কিভাবে পরিষ্কার থাকতে হয় আমি স্কুল থেকে জেনেছি। যখন বাচ্চাদের নিয়ে ছবি তুলতে বেরিয়েছিলাম, তখন এই এলাকার পরিস্থিতিটা খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু এখন যখন বাচ্চারা ফটো ভয়েস ট্রেনিং নিচ্ছে, কিভাবে থাকা উচিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিজেকে কিভাবে রাখা উচিত। আমি 1 বছর আগে ফটো ভয়েস শিখেছি। প্রথম ক্যামেরা পেয়ে আমার অনেক ভালো লেগেছে। আমি যদি এখন একটা শিখেছি, ক্যামেরা অন অফ শিখেছি, ফোকাস, ফ্রেম, স্টিল, অ্যাকশন বিষয় আমি শিখেছি। আমাদের তোলা ছবি নিয়ে আজকে একটা এক্সিবিশন আছে। আগে নোংরা থাকতো, তার পরিচ্ছন্ন রাখতে বাথরুম, কল, পুকুরে সবাই নোংরা ফেলতো। আমরা বলার পর এখন অনেক নোংরা কমেছে। তো যখন তাদের ছবি দেখানো হয়েছিল বা তাদের মাদের দেখানো হয়েছিল এবং আরো অনেকে যারা উচ্চ পদের অধিকারীরা তাদের দেখানো হয়েছিল, তারা ছবির মাধ্যমে ঠিকই বুঝতে পারছিল যে কোনটা ভুল। আমার বন্ধুরা মিলে আমাদের বাড়িতে সবাইকে বলেছি এই বড় হয়ে টিচার হতে চাই, সমাজে কাজে লাগার ছবিও তুলতে চাই, সমাজের কাজে লাগবে। Entonces ahí pudimos ver la iniciativa, para describir un poco el video, es una iniciativa que tomaron en un sistema, ¿verdad? Escolar en este caso, y comunitario, para trabajar con el problema de diarrea que tenía esa comunidad. Porque también había un problema, ¿verdad? Con el uso del agua, particularmente. Y entonces a los estudiantes les dieron cámaras para que ellos entonces fotografiaran, ¿verdad? De cómo se estaba manejando ese recurso natural y cómo eventualmente abrieron, ¿verdad? Una exhibición para también alertar a la comunidad para crear conversaciones, ¿verdad? Y ver qué se podía hacer utilizando entonces el photo voice. En este caso, los niños, ¿verdad? Fueron los fotógrafos que llevaron entonces
esos datos tan importantes para poder transformar la realidad de esa comunidad. Así que este videíto es de los mejores que describe. Yo he revisado bastante literatura sobre el Photo Voice, pero este es el mejor que describe, ¿verdad? Este ejemplo de cómo se puede utilizar el Photo Voice. ¿Verdad? Y cómo podemos extrapolarlo entonces a otras áreas. Con el Photo Voice se hacen investigaciones, ¿verdad? Hay diferentes, he encontrado investigaciones. Recientemente estuve en una conferencia en Panamá y de trabajo social a nivel mundial y hubo una presentación, yo no recuerdo de qué país ella era, pero ella utilizó para su trabajo, creo, de disertación, la técnica de Photo Voice para recopilar datos. Así que cuando miramos las imágenes nos hablan, ¿verdad? Nos traen un mensaje. Dice, las imágenes pueden expresar, voy a ver aquí que se me, para mover esto. Las imágenes pueden ayudarnos a expresar emociones, brindándonos diferentes formas de ver nuestra vivencia. Por eso a mí me gusta, ¿verdad? Usar de manera metafórica, como los estudiantes las quieran utilizar, las imágenes, la pintura, el arte, porque sé que hay mayor libertad, se sienten menos, ¿verdad? Más libres. De igual manera los participantes. Bueno, esta imagen, estoy segura que muchos de ustedes la han visto, ¿verdad? Y nunca, y siempre la encontramos, y yo cada vez que la veo, ¿verdad? Y parte de lo que trabajamos es, cuando las estudiantes iban a estar en las comunidades utilizando el Photo Voice, pues hablamos de la ética, ¿verdad? Y de cómo vamos a manejar esa toma de fotografías, ¿verdad? Que nunca fotografiamos a personas, sino lugares, y si vamos a fotografiar a alguien, tiene que ser con su consentimiento. Y esta imagen, ¿verdad? Que tiene esta ave de rapiña y particularmente hay un niño que evidentemente está en un mal estado, ¿verdad? Probablemente muriendo de hambre, muriendo de sed, trajo un problema ético de cuando se tomó esa fotografía, ¿verdad? Y es un buen ejemplo para discutir con los estudiantes sobre al momento de tomar fotografías y al momento de usar Photo Voice. Así que la dejo por ahí, ¿verdad? Esto es parte de la presentación que yo utilizo. Aquí un poco explico la metodología o los pasos, ¿verdad? Que sigo cuando uso el Photo Voice. Así que lo uso como práctica educativa, ¿verdad? No la he usado para investigación. La uso más como práctica educativa. Y entonces, pues, vuelvo a lo del modelaje, ¿verdad? Hago modelaje. Al principio yo rompo el hielo, pongo imágenes mías. Pues, en el curso particularmente de desarrollo personal y profesional, pues yo hablo de mí, de quién es Nancy Viana, que tengo 4 hermanos, ¿verdad? Y le hablo cosas como un poco personales para entonces empezar a romper el hielo y eso facilita mucho, ¿verdad? Que los estudiantes se sientan más cómodos. Así que por aquí lo que está en naranja, definición del concepto, asigno tareas, discuto la rúbrica y la guía y la rúbrica, clarificamos dudas. Pero siempre pues, también cuando les hablo de Photo Voice, como que los estudiantes como que, pero profesora, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Después fluye. A veces al principio un poquito amenazante. Yo digo, mira, si no quieres usar imágenes tuyas, puedes usar otras imágenes. ¿Verdad? Preguntas para discusión. Porque siempre, pues, por eso preguntamos, ¿qué ves en la foto? Porque a lo mejor miren ahorita cuando yo puse la foto de María, de las secuelas de María, ¿verdad? Fíjense en cómo la gente contestaron diferentes cosas. Pues yo entonces, por eso yo siempre pregunto, ¿qué ves en la foto? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque cada persona va a decir cosas, lo primero, ¿verdad? Yo siempre le digo a los estudiantes, es lo primero, eso que pensaste, eso es, ¿verdad? Dilo. Luego organizamos a los grupos, porque cuando iban a presentar, a compartir, pues entonces estábamos en pandemia y fue como retante. Pues vamos a ponerlos en grupos y que todo lo pongan en una diapositiva, ¿verdad? La parte administrativa del curso. Presentación, pues entonces yo les daba una guía, le daba unas plantillas, pues vamos por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Y usted va a compartir lo que usted quiera compartir. Yo no voy a forzar nada. Y aquí, pues, un poco la metodología, las explicaciones que utilicé, porque está bastante esbozado, ¿verdad? El proceso, porque yo soy como bastante esquemática con los procesos de las clases para yo entenderlo primero y no confundir a los estudiantes, ¿verdad? Así que este es un ejemplo. Estas son las preguntas. ¿Qué ves en la foto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque entonces teníamos esa discusión de que los estudiantes traían la foto, entonces
¿qué ves en la foto? ¿Verdad? Entonces, la persona es la que dice qué es lo que realmente está pasando ahí, ¿verdad? Porque yo puedo ver algo diferente, eso tiene que ver con mi percepción también, con mis experiencias, no sé. ¿Cómo esto se relaciona con nuestras vidas? ¿Por qué está presente esta preocupación, situación o fortaleza? ¿Verdad? ¿Cómo podemos fortalecernos cuando comprendemos de esta nueva manera, ¿verdad? Utilizando el photo voice. ¿Y qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque si queremos solucionar problemas, si queremos generar cambios, ¿verdad? Como presenta el video, las fotos se tomaron y se hizo una exhibición de fotos, que es lo que propone esta técnica. Pero también entonces, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Verdad? ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Aquí entonces, cuando les conté que vino lo de la pandemia, yo iba a usar la técnica del photo voice y ellas ya estaban distribuidas en las comunidades que iban a estar, que recuerdo que era en Loíza, en Cataño, no me acuerdo dónde más, eran como 3 o 4, en Río Piedra era otro. Pues, ¿qué sucede? Que entonces yo le digo, bueno, ya vamos a aprovechar, vamos a usar la técnica del photo voice, pero entonces vamos a concentrarnos en sus comunidades, ¿verdad? Y aquí entonces, fíjense en cómo esta estudiante, estamos en el 2020, y este cielo que aparece a la parte de abajo, ella dice que cuando ella vio, porque yo le dije que entonces tomaran fotos en sus comunidades, en su entorno, ella toma la foto del carro porque en ese momento de la pandemia ella estaba conviviendo con toda su familia, abuela, mamá, hermanos, tíos. Y ella me decía que, profesora, a veces me tengo que ir al carro a tomar la clase en el carro porque es que no puedo, porque está todo el mundo ahí en la sala. Estamos todos juntos, ¿verdad? Entonces, celebraron cumpleaños, buscaban remedios porque no sabíamos, estábamos en el proceso de saber, ¿verdad? Este vial que está aquí, este potecito representa que estaban buscando alternativas para no contagiarse del COVID porque no sabíamos cómo la gente se contagiaba. Por supuesto, la mascarilla, ¿verdad? Que tuvimos que añadirla a nuestro diario vivir, ¿verdad? Y fue un tema bien interesante porque este curso, ahí fue que empezamos a usar las mascarillas también. Entonces, esta imagen de abajo, miren cómo conectó con María, que me pareció bien interesante. Ella me dice, profesora, cuando yo vi ese cielo, recordé a María. Entonces, ahí ahorita alguien dijo lo del PTSD, ¿verdad? Y cómo esos recuerdos se nos quedan, que no me voy a decir que es un PTSD, pero está ahí, ¿verdad? Ese botoncito. Así que las estudiantes entonces utilizaron la técnica, pero aplicándolo a sus comunidades y a su realidad con lo que ellas quisieran compartir, ¿verdad? Fue un espacio libre. Este estudiante me pareció bien interesante, ¿verdad? También hablaron de las mudanzas, hubo estudiantes que siguieron trabajando con la pandemia, por eso pusieron su uniforme aquí. La madre de una de las estudiantes trabajaba en un hospital, así que cuando ella llegaba se quitaba toda la ropa, y la estudiante explicando esto, ¿verdad? Se quitaba toda su ropa, dejaba los zapatos afuera, se bañaba afuera, se ponía una nueva ropa para no contagiar a sus hijos. Hubo un estudiante que simplemente se llevó este bulto cuando hubo el lockdown, no se llevó más ropa, y dice, yo no tenía más ropa, nos fuimos para el norte para estar todos juntos, y yo no tenía ropa, lo único que tenía era ese bulto. Pero fue como un momento de locura. Entonces, esta que está aquí, este estudiante que fue bien interesante lo que ella dijo, tuve que irme de mi hogar. ¿Cuál era su hogar? Su hogar era el hospedaje, pero se tuvo que ir a vivir con su familia. Ella no quería irse a vivir con su familia, pero tuvo que abandonar su hospedaje. Pero ella decía que su hogar no era en ese pueblo donde ella venía, su hogar era el hospedaje. Ahí era que ella se sentía que era su hogar. Así que pudimos, ¿verdad? Dialogar, tener estos diálogos muy interesantes. Aquí aparecen otras imágenes, la incertidumbre de la graduación. Tengo estudiantes que todavía me dicen, profesora, yo no me hicieron graduación. Y yo me sentía tan mal. Profesora, desde que yo estuve 4 años ahí, 5 años, no me hicieron graduación. Y eso marca, ¿verdad? A las personas. Y María, ellos lo vinculan, ¿verdad? Con la graduación también, la pandemia también. Así que ahí, ¿verdad? Unas secuelas que se quedan como resultado de todo esto. Aquí ella pone la computadora, ¿verdad? Porque todo el tiempo estaba sentada en la computadora. Acá también buscando un espacio, ¿verdad? Donde poder estar para salir del encierro. Así que esto fue parte de la aplicación que hicimos en uno de los cursos. ¿Qué preguntas tienen del Photo Voice? No sé si le contesté. A Robin era, Robin. Sí, doctor, hay una pregunta, en un comentario que dice que ya hay revistas peer review que aceptan fotoensayos y para mí eso es nuevo y da un sentido interesante al compartir del saber científico.
Y también Robin dice que ha aclarado con lo de Photo Voice. Sí, ahora mismo en la Escuela Graduada de Trabajo Social están trabajando los fotoensayos. Están utilizando esa técnica para evaluaciones en los cursos, ¿verdad? Como parte de los criterios de evaluación, sé que tienen el fotoensayo. Así que muchas gracias. No sé si la persona es de Trabajo Social, la que hizo el comentario, pero sí, ya en Río Piedra lo están usando. Es Joana Martínez Rosario. Ah, Joana, sí. Saludos, Joana. Sí, pues, en Trabajo Social yo no lo he usado todavía, pero sé que hay profesores en la escuela graduada que lo están usando, la graduada de Trabajo Social. También hay otro comentario de Mariro Anselles. Dice en relación al tema de Photo Voice en Puerto Rico, el Health Science Journal, revista científica arbitrada del recinto de ciencias médicas, publica imágenes clínicas reseñando casos. Ah, qué bien, pues me gustaría verlo, si me lo puede compartir, no lo he visto, para buscarlo. Sí, no lo he visto. Muy bien, pues entonces ahora que me quedan ahí, estoy bien en tiempo, pero les voy a compartir ya, si usted estuvo en la presentación el semestre pasado, pues a lo mejor habrá visto esto, pues este fue el proyecto de arteterapia que hice una vez que terminé mi posgrado, ¿verdad? En arteterapia. Fue bien retante porque estábamos pasando lo de la pandemia, como que de momento estaban los brotes, de momento no se podía ir a la escuela, porque pues, había mucha gente con COVID. Entonces hubo muchas interrupciones a lo que logré el acuerdo con la Universidad de España y la UPI para que me permitieran hacer esto, ¿verdad? Mi historia. Quise traer esta cita, ¿verdad? Que dice que el caos que experimenta el niño a menudo no puede expresarse verbalmente. Y yo diría que muy a menudo. ¿Verdad? Yo que trabajé con niñas y con adolescentes por prácticamente 15 años más o menos, porque después tuve en puestos administrativos, pero es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil y usted necesita, ¿verdad? Echar mano, capacitarse, mantenerse al día, actualizar conocimientos para poder hacer un trabajo de verdad, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues es muy difícil. Desde mi experiencia, ¿verdad? Pues se les hace muy difícil porque son niños y niñas, ¿verdad? Y no saben lo que les pasa y lo que hacen es que a través de su comportamiento, ¿verdad? Yo digo, pues están pidiendo ayuda, están pidiendo ayúdenme cuando dicen por ahí se está portando mal. Así que cuando yo era trabajadora social, que me lo llevaban a mi oficina y que para que yo, mira, y que yo los regañara y yo lo que hacía era que los abrazaba, ¿verdad? Y me podía jugar con ellos. Porque hay otras maneras de hacer intervención, ¿verdad? O de accionar profesionalmente. Por eso es muy apropiada, ¿verdad? La expresión natural a través de la pintura, del juego, la escritura de diario, la poesía, el baile, la música o el canto. Hoy precisamente estaba en una página que estoy, había una persona que ella es maestra de canto y ella quiere desarrollar un curso que tiene que ver precisamente cómo usar el canto y la voz para trabajar y fortalecer tu autoestima, ¿verdad? Y otras áreas de tu vida y el autoconocimiento. Y me pareció súper interesante porque esa no la había visto. Y yo, mira qué chévere, ¿verdad? La arteterapia no pone como condición la creación de una imagen estética, ¿verdad? Y ya lo habíamos dicho, o de una obra artística. Y eso es parte de lo que yo trabajé entonces con este grupo que eran niños y niñas, ¿verdad? Pequeños. Pensar con metáforas es un gran poder de la mente humana y tanto la filosofía como el arte recurren a ellas para presentar de modo claro un pensamiento a través de imágenes. Así que en los encuentros de arteterapia, pues trabajamos con unas fases, ¿verdad? Cómo se trabaja la entrevista, cómo se trabaja, en el caso mío, yo quise trabajar con un grupo pequeño, porque me gusta trabajar más con grupos, y me dieron, ¿verdad? Esa alternativa. Así que hacemos esta fase, ¿verdad? Apertura, desarrollo y cierre, o inicio, desarrollo, ¿verdad? Y terminación, que también a veces se le llama. En esa apertura, pues vamos a entrar en contacto, ¿verdad? Con la otra edad, con esa persona, vamos a hacer una actividad de calentamiento, con respiración, ¿verdad? Podemos usar la respiración, se usa mucho, puede ser sentados en la silla, puede ser levantado. A veces yo hacía una caminata, ¿verdad? Afuera, también para entrar en contacto con la naturaleza. Luego en la fase de desarrollo, pues vamos al proceso de la autoexploración, ¿verdad? Con acompañamiento, que ahí es que estamos nosotros presentes. Yo siempre le digo a los estudiantes, los celulares tienen que estar fuera, ¿verdad? De todo.
Los ruidos, los que tenemos relojes inteligentes, pues también nos los quitamos, porque no debe haber nada que distraiga. Ese momento es un momento bien importante y muy especial. En el cierre, pues entonces vamos a la devolución, ¿verdad? O lo que se quiera compartir y cerramos, ¿verdad? Así que los roles en la arteterapia, ¿verdad? Es un proceso de acompañamiento, sobre todo una escucha muy activa. Vamos a observar, no vamos a pasar juicio y no vamos a interpretarlo, por lo menos, ¿verdad? Y desde mi práctica sí lo hago, así que lo aprendí y prefiero, ¿verdad? Que sea así. Allá le llaman el arteterapeutizante, nosotros le llamamos en trabajo social participante. Vamos entonces a que la arteterapia te ayuda a generar esa autoexploración, ¿verdad? Con este proceso de acompañamiento. Los materiales que les había hablado ahorita, si recuerdan el triángulo, hay arteterapeutas que trabajan de modo no directivo, a veces con pocos o a veces con gran cantidad de materiales. Cualquiera de las formas está bien. Yo particularmente siempre tengo muchos materiales porque yo creo que tengo lo de la autodeterminación tan arraigado, que entonces yo prefiero que la persona seleccione, ¿verdad? Que seleccione lo que quiere utilizar o con lo que se siente más cómodo, más cómoda. Así que estas eran algunas preguntas, ¿verdad? Que surgían en nuestras discusiones cuando estaba estudiando arteterapia, porque siempre yo tenía muchos materiales, cuáles preferían. Siempre me estaba pendiente cuáles preferían, pues he visto que la mayoría prefieren los líquidos, ¿verdad? ¿Por qué los participantes preferían esos materiales? Así que fue bien interesante. Aquí entonces les presento algunos ejemplos de los tipos de materiales que utilizamos, el barro, de qué usa el barro, recogíamos materiales orgánicos de la naturaleza. Recientemente hice uno así en Río Piedras con materiales orgánicos. Plastilina, ¿por qué no? Acrílico, pinceles, crayolas, lápices, tijera, pega, hilo, ¿verdad? Diferentes tipos de materiales, porque lo que queremos precisamente, ¿verdad? También trabajar con la creatividad de las personas. Así que, ¿qué observamos? Pues observamos los procesos, los comentarios, los escuchamos, ¿verdad? Y si nos parece interesante, pues lo anotamos. Las interacciones conmigo, en el caso mío yo estaba en el grupo de 8, pues entonces las interacciones entre ellas, los silencios, el lenguaje no verbal, ¿verdad? Que tiene que ver la observación. O sea que estábamos pendientes a todo. Así que estar presente es estar ahí, ¿verdad? Estar escuchando, estar observando todo. El contexto entonces, como les dije, yo tenía que hacer 80 horas en ese internado y eso fue durante el periodo de diciembre de 2021 a mayo de 2022. El proyecto, pues le puse un nombre, se llamaba Emocionarte y lo implementé en una escuela elemental en Puerto Rico, donde integré la arteterapia, ¿verdad? Como medio utilizando el método de grupo. Tuve 8 participantes, 7 féminas y uno masculino de 9 y 10 años. Todos estaban en el mismo grado, aunque no necesariamente en el mismo grupo, ¿verdad? Algunas se conocían más que otras, pero el espacio también ayudó a fomentar precisamente ¿verdad? Que entraran más en contacto. Se dieron en un salón de la escuela y durante todos los encuentros estuve sola con el grupo, ¿verdad? No había otra persona conmigo, estaba yo sola. Los encuentros eran después de las 3 de la tarde, usualmente duraban entre 1 hora, hora y media, mayormente 1 hora y media. Para esta escuela fue la primera vez que contaba con este tipo de servicio, particularmente en España hay escuelas que tienen arteterapeuta y en Argentina. Aquí en Puerto Rico, pues que yo sepa, todavía no tenemos, ¿verdad? Las escuelas que sean arteterapeutas, ¿verdad? Específicamente, sé que tenemos psicólogos y psicólogas, tenemos trabajo social, consejería, pero no tenemos arteterapeuta. Tuvimos asistencia prácticamente perfecta, los estudiantes me esperaban, ¿verdad? Ay, Missy, que me decían Missy, ¿verdad? Y yo sí, pues los dejaba que me dijeran Missy. Y bueno que llegaste, te estábamos esperando, ya me estaban esperando en el salón. Así que trabajé propuestas que eran para trabajar en los encuentros individuales y otras en grupo. Los materiales, pues nosotros aquí les presento, ¿verdad? En arteterapia, pues tú miras desde los que son más líquidos a los más resistentes. Y pues a veces pueden ser intencionales, ¿verdad? Si tú vas a tener unos servicios de arteterapia pues de larga duración, pues tú también puedes elegir qué tipo de material vas a trabajar con la persona cuando ya la vas conociendo mejor. ¿Y cuánto tiempo se ofrece arteterapia? Pues mire, de acuerdo, ¿verdad? A lo que aprendí, a lo que me enseñaron, la arteterapia, pues puede tomarle mucho tiempo, a veces 1 año, la persona decide, ¿verdad? Cuánto tiempo quiere estar ahí.
que no hay como una cantidad, pero se recomienda como de 12 sesiones en adelante. Aquí entonces, yo recuerdo esos primeros encuentros, yo no quería que la tecnología estuviera allí presente, pero ustedes saben que estamos, ¿verdad?, con otras generaciones y donde la tecnología está muy presente, y yo pienso que la tecnología a mí me encanta, pero también a la misma vez afecta muchas veces la creatividad. Y en ese momento solamente tenía una estudiante que todo el tiempo, pues ella necesitaba, ¿verdad? Era como una necesidad de tener la tecnología, porque cuando yo hacía las propuestas de vamos a hacer un personaje, pues, por ejemplo, pues porque queríamos crear una historia con diferentes personajes, pues entonces, particularmente, ella necesitaba tener el respaldo de esa tecnología para ella poder crear sus personajes. Y yo al principio, pues entonces yo misma pues, empecé a reflexionar sobre eso y pensando, pues, ¿qué hago? Yo no estaba allí para regañar a nadie, ¿verdad? Yo no era una maestra, yo no... Y había otra manera, y también yo sé que hay maestras que lo manejan de otras maneras, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar, ¿verdad?, de irla llevando. Pues miren, de momento desapareció esa tableta. Desapareció sola. Y cuando desapareció sola, yo dije, wow, esto, ya yo sé que entonces sus hemisferios, derecho e izquierdo, se están conectando. Ya esto está fluyendo. Pero no lo quise forzar, ¿verdad? Me empecé a cuestionar cuál era mi rol y cómo lo iba a manejar. Y se los digo porque sé que a ustedes les puede pasar. Entonces, dentro de las actividades, al final yo queríamos entrar en un proceso, ¿verdad?, como dijimos, de autoexploración, pero también queríamos crear al final unas historias con todas esas obras que ellos fueran creando. Así que la primera actividad fue elegir, ¿verdad?, un árbol. Y ese día visitamos el patio para recoger entonces elementos orgánicos, y aquí pues les presento uno de los ejemplos, ¿verdad? Si usted se fija, el tronco pues está bien ancho, tiene fruto, está frondoso, y ella recogió hojas y otras hojas las pintó y se las pegó, ¿verdad?, a su obra. Luego también entonces trabajamos con máscara, ¿verdad? Y cada una, pues entonces, y recuerdo que una de las niñas, ¿verdad?, particularmente la que le hablé de la tableta, fue como bastante retante en términos de cómo crear su personaje, le tomó más tiempo que a los demás, porque quería hacerlo exactamente como estaba, ¿verdad?, en esa imagen de la tableta que ella había buscado. Así que luego que ellas, yo no les pedía que me escribieran mucho, pero que hicieran una pequeña reflexión, y aquí pues ellas le ponían como un nombre, ¿verdad?, en este caso ese personaje, y también decían qué representaba las emociones robóticas y malas de la gente. Acá entonces también utilicé una bolsa de papel, del papel marrón, ¿verdad?, que se utilizan en los colmados mayormente, entonces para hacer otro personaje. Aquí entonces este personaje se llamaba Pinky Hope. Este personaje representa la esperanza de mi corazón de que las cosas malas se van a ir pronto. Esto a veces me da felicidad, pero también lloro. Sabemos, ¿verdad?, que cuando tú utilizas el arte también hay mucha proyección, ¿verdad?, de cosas, de conflictos o de emociones o de elementos que puedan darse, y eventualmente, como les decía ahorita, pues podemos entonces después hablar más. Claro, en este caso estoy trabajando con grupos. Yo necesariamente no voy a explorar eso ahí, sino lo puedo explorar de manera más individual, ¿verdad?, con este participante. Luego trabajamos con el material de barro, porque yo también quería saber cuáles eran los materiales que ellos preferían, ¿verdad?, para trabajar en arteterapia. La figura de barro que hice representa mi corazón como un corazón sensible. Eso es otra, ¿verdad?, otra de las estudiantes, y le puso como su inicial. También entonces yo les llevé cajas de zapatos para que hiciéramos un cofre y que ellos prepararan su cofre, donde íbamos a guardar la obra de cada una de ellas, ¿verdad?, para que sintieran, le llamamos mi cofre, para que ellos sintieran que iban a estar en un lugar seguro. Y al finalizar el proyecto, entonces yo le entregaba, ¿verdad?, ese cofre a todas ellas con su obra, con las obras que ellas hicieron. Entonces, una de las actividades que hice, como les mencioné, fue la del garabato. Y ahorita Sofía me compartió que una de las participantes que está aquí en el webinar le compartió su garabato. Pues aquí, miren la creatividad que tenían, y eso era como algo, yo digo, no hay nada más creativo que los niños.
Pero también tú te ponías a mirar y los elementos que se repetían. Entonces, miren todas las imágenes que pudieron identificar después que hicieron el garabato, pizza, zanahoria. Y yo les pedía que me anotaran en la parte de atrás, que hicieran como el listado de todas las imágenes que pudieron identificar y que luego le pusieran un nombre a su obra, ¿verdad? O si querían decir algo más. Esto fue una actividad que hicimos entonces en grupo, voy a ir rapidito porque sé que me quedan poco. Este es otro de los árboles que lo hizo otra estudiante que me encantó, ¿verdad? De momento se me olvida el nombre de este árbol, que aquí en Puerto Rico lo hay, si alguien se acuerda, que tiene el tronco en colores. Estoy tratando de acordarme. Entonces me estuvo bien interesante y busqué el significado, ¿verdad? Ahí de lo que simboliza ese árbol, porque ella instantáneamente dijo, me gusta tal árbol, este es mi árbol. Y luego, esta fue también entonces la máscara que hizo el estudiante, pero les digo que tuvimos muchas interrupciones con la cuestión del COVID y entonces fue su otro personaje. Le ponían nombre, en el caso de ella, si recuerdan el otro, ¿verdad? En el caso de ella le da felicidad. Así que lo conectaban con emociones, ¿verdad? Con diferentes emociones. En este caso dijo, lo mío es un girasol, la otra hizo un corazón, si se acuerdan. Yo hice un girasol porque es mi flor favorita. Aquí entonces también está su cofre, yo le llevé diferentes materiales. Doctora, Sí, aquí están preguntando que si tiene algún proyecto para personas con necesidades especiales y cómo hizo la selección de los estudiantes. Y el árbol es el eucalipto. el eucalipto, sí, ese mismo. Muchas gracias. No tengo un proyecto ahora mismo. Yo estaba capacitando a profesionales para que pudieran, de un proyecto que tengo, una guía de actividades que se llama Trabajo Social y Arte, donde se trabaja la parte socioemocional basada en 5 competencias, ¿verdad? Que tienen que ver con el área socioemocional, como el autoconocimiento, la toma de decisiones, la empatía, la conciencia social, ¿verdad? Entre otras. Yo sí capacito. Próximamente vamos a tener un taller en la universidad que lo voy a hacer solamente mediodía, usualmente lo hago 6 horas, pero lo vamos a hacer cortito por cuestiones de tiempo también. Pero me preguntaron para necesidades especiales, pues específicamente no, pero se puede adaptar, ¿verdad? Se puede adaptar porque es una guía, así que habría que adaptarla, ¿verdad? En ese sentido. Y a lo mejor se podría diseñar algo más específico más adelante, así que lo puedo mirar, ¿verdad? Así que no sé si se me quedó algo, Rita, porque me diste varias cosas. No. Ay, ¿cómo se Okay. hizo la selección de los estudiantes? Sabía que se me quedaba algo. Pues la selección de los estudiantes se hizo por invitación y con la autorización de su familia, ¿verdad? Pues yo tuve que ir a una reunión virtual en ese momento, presentarle el proyecto, hicieron una reunión de la familia y yo presenté entonces el proyecto, se le envió una hoja de consentimiento y entonces pues se les seleccionaron de esa manera, había una capacidad, ¿verdad? Porque yo no podía tener tampoco un grupo muy grande. Así que una vez recibí, se cerró el periodo de tiempo. Hubo un estudiante que fue solamente al primer encuentro y no regresó. Así que nos quedamos con 8. El máximo eran 10. Pues entonces, aquí vemos otra de las imágenes. Miren la creatividad de los estudiantes, ¿verdad? Aquí lo trabajé de manera individual el garabato y lo trabajé en grupos. Así que como dice el grupo 3, grupo 2, grupo 1, es porque estas fueron individuales, pero estas fueron en grupos, en pareja. Yo lo ponía en pareja. Entonces yo le decía, tienen que perseguirse, ¿verdad? Tú me persigues a mí, yo te persigo a ti con el lápiz. Tú estás haciendo el garabato y seguimos haciendo, y yo persiguiéndote con el lápiz, ¿verdad? Persiguiendo y con colores diferentes. Después entonces ellos iban creando las imágenes, por eso ustedes van entre los dos, entonces luego iban identificando esas imágenes, las iban coloreando, las iban marcando y luego entonces pues hablábamos sobre eso, sobre lo que encontramos, lo que ellos quisieran compartir. Aquí un dragón, un ojo. Trabajamos también con plastilina, esta fue de las últimas actividades que tuvimos, que se podían mezclar colores, por eso ven unas mezclas aquí, porque estábamos creando personajes para una historia, ¿verdad? Les hablé ya de esto. Ellos querían que yo les llevara chocolate. Después, yo siempre les llevaba chocolatitos al terminar los encuentros, les daba un chocolate. Entonces, después pensé, y parte de lo que conversé, ¿verdad?, con la gente de España era que me hubiese gustado integrar en la arte terapia el chocolate. Todavía no lo he hecho. Así que lo tengo por ahí. ¿Cómo integrar, verdad? Porque es un material. Es un material comestible, pero igual es un material con el que podemos pintar. Así que ese lo tengo por ahí.
Para mí, pues trabajar con los niños, ¿verdad? Reflexionando un poco sobre este proyecto en arteterapia, para mí es una excelente herramienta, ya que esta experiencia la perciben como algo natural, ¿verdad? Para esta población, como lo es el juego, en una manera menos amenazante en el que el niño o la niña pueden entrar en contacto con sus emociones, preocupaciones, conflictos y, por supuesto, buscar soluciones, ¿verdad? Esta experiencia, además de fortalecer la interacción entre estudiantes del mismo grado y aportar a una mejor convivencia, permitió fortalecer la autoestima. Yo recuerdo que una de las nenas, al final, cuando yo le entregué el cofre, me dijo, aprendí a conocerme a mí misma. Y yo como que para mí ese fue el mejor regalo. A través de estas actividades, ¿verdad? A través, que fueron poquitos, fueron más que 12, por la cuestión que les conté de la pandemia, descubrir su capacidad creadora y lograr mantener su motivación, lo que se reflejó en la asistencia y esperar nuestros encuentros semanales como algo especial. Así que ya un poco para cerrar, al integrar el arte en nuestras aulas, no solo enriquecemos el proceso de aprendizaje, sino que también brindamos a los estudiantes herramientas para explorar nuevas perspectivas y soluciones creativas. El arte facilita el desarrollo emocional y social, fomenta el pensamiento crítico y promueve un entorno inclusivo y colaborativo. Les invito a considerar que en un mundo tan dinámico como el actual, el arte puede ser un recurso valioso para cultivar habilidades, los soft skills, ¿verdad? O habilidades blandas, que son tan esenciales y necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. No quiero que se me quede con las mujeres. Esta es solamente una imagen que trabajé con las mujeres. Ese día no solamente le tomé, ella me autorizaron tomar foto a una. Y aquí también usamos el garabato. Cuando ella empezó a hablarme de su obra, estaba vinculada con su niñez. Y lo que utilicé era el prompt, ¿verdad? La consigna tenía que ver con mi lugar seguro, que es un tema sensitivo cuando trabajamos con sobrevivientes de violencia de género, pero es una actividad que en uno de los libros que tengo del modelo Outlander que les hablé al principio, aparece, me gustó mucho. Trabajé esa también con las niñas y la he trabajado con mis estudiantes y es bien interesante el resultado. Este fue uno de los talleres más recientes que ofrecí en Tallareando por la Paz en la Universidad de Puerto Rico, que me invitaron. Eso fue el 19 de abril de 2024. Entonces yo siempre integro a mis estudiantes que han tomado el curso conmigo. En ese caso me acompañó Valeria. Fue la primera vez que ofrecí el taller Pinta tu corazón con amor, pero esto es trabajo social y arte, donde trabajamos con las áreas socioemocionales. Es una guía que está disponible en Casa Norberto, en la librería Alberto, en Amazon. Y ahí aparecen entonces diferentes actividades que integran el arte. Y la pueden usar maestros, maestras, ¿verdad? Así que tengo videitos también en YouTube, si me buscan, ¿verdad? Pues ahí también y pueden escuchar las experiencias de las participantes. He ofrecido varias veces ese taller, incluyendo a padres y madres adoptivos. Me invitaron a ofrecerlo, así que lo ofrecí también. Claro, los hago más cortitos, ¿verdad? Con 2 actividades nada más. Y estas son las experiencias, que esto es lo que a mí me satisface, ¿verdad? Todo el mundo pues se va motivado, motivada, quieren seguir haciéndolo. Me gustaría que ahora, en este último minuto, compartan cómo ustedes integrarían el arte en sus cursos, que lo comenten, o que me lo añadan en este Mentimeter, que puedan entonces añadir qué se llevan o cómo lo integrarían en sus cursos.